Zagales, zagalas, señores del jurado, yo soy Roberto y os quiero dar la bienvenida a este pequeño canal donde, como sabéis, solemos hablar de cine. En las últimas semanas hemos asistido a cómo en televisión se está hablando constantemente de la amenaza de un ataque ruso, el abandono de las tropas americanas de Europa, la necesidad de gastar más dinero en ejércitos o incluso los elementos que tenemos que tener en casa para sobrevivir en el caso de un ataque. Y a los que vamos teniendo cierta edad nos resulta bastante inevitable recordar que eso eran situaciones que también hemos vivido durante nuestra infancia cuando todavía la Guerra Fría era una realidad. Sobre todo en aquella época eran muy recurrentes las historias de espías y así nos encontrábamos con un montón de productos visuales, tanto películas como series de televisión, que inevitablemente nos iban a presentar a espías occidentales, más o menos hábiles, que se ocupaban de conseguir los secretos de los soviéticos, representando siempre a los malvados de las historias y que además en la mayoría de las ocasiones estaban siendo ayudados por estrambóticos secuaces latinos que lógicamente siempre sucumbían ante los agentes secretos, incluso aunque se tratara de Maxwell Smart. Pero sin duda, y si obviamos a James Bond, que es el espía más famoso de la historia, hubo una serie legendaria en aquella época que marcó tendencia, y esta no fue otra que Misión Imposible, una serie creada por Bruce Geller en el año 1966, buscando hacer una serie de espionaje un poquito diferente a lo que se estaba viendo en televisión, adaptada al clima político de la época y basada en el éxito de las películas como las de James Bond. Geller le dio forma a una propuesta que combinaba pues misiones verdaderamente complicadas que tenían que ser ejecutadas mediante planes elaboradísimos y un equipo de agentes secretos que operaban en las sombras fuera del conocimiento de cualquier institución oficial. Así surgió la IMF, la Impossible Missions Force, la Fuerza de Misión Imposible, una unidad clandestina que recibía sus instrucciones a través de unas cintas que se autodestruían segundos después de ser escuchadas, dando forma a una de las frases más icónicas de esta serie. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. La serie fue emitida originalmente por la CBS y se convirtió en todo un fenómeno mundial. Su música, compuesta por Lalo Schifrin, y su estructura narrativa meticulosamente calculada hacía que su fórmula fuera siempre eficaz. Había un objetivo complejo, había un plan maestro, se utilizaban disfraces, se utilizaba tecnología muy sofisticada para la época, trampas psicológicas y finalmente se resolvía de una manera brillante y en la mayoría de las ocasiones sin utilizar la violencia directa. Era el triunfo del ingenio sobre el músculo. En su primera temporada, el grupo Misión Imposible estaba liderado por Dan Brigg, interpretado por Stephen Hill. Sin embargo, fue a partir de la segunda temporada, con el personaje de Jim Phelps, al que daba vida Peter Graves, el que se convirtió en el rostro más reconocido de la serie. A su lado había nombres como Martin Landau, que era el maestro del disfraz, Rolling Hahn, Barbara Bain dando vida a Cinnamon Carter, Greg Morris como el técnico Barney Collier y Peter Lupus como el fortachón Willie Armitage. Este reparto representaba a la perfección la idea de que eran capaces de hacer cualquier misión complementando las habilidades de unos con las de los otros. La serie fue un éxito durante varios años, ganó varios premios, cautivó a la audiencia con sus tramas sofisticadas y con su puesta en escena de una manera muy original y muy elegante, pero como suele pasar con la mayoría de las fórmulas repetitivas, a principios de los años 70 el interés del público empezó a decaer y Misión Imposible dejó de aparecer en las pantallas en el año 1973 después de 7 temporadas y un total de 171 episodios.
Pero la historia no terminaría ahí. En el año 1988 la CBS decidió resucitar la serie en forma de reboot. Aprovechó una huelga de guionistas para reciclar viejos guiones de la serie, rodarlos de nuevo con Peter Graves dando vida a Jim Phelps como líder del grupo, que sí fue cambiado completamente. Esta versión de los años 80 no alcanzó el estatus de icono de la serie original, pero funcionó razonablemente bien en mercados internacionales y creó una cierta nostalgia hacia esta franquicia a la que le depararía un futuro glorioso. Y de ese futuro glorioso vamos a hablar hoy aquí, porque esto es otro rollo. La vida es bella, lo sé muy bien, con un poco de amor llegué bien. La fuerza está contigo, mi amigo fiel. En el cielo encuentro mi papel. Estrella la casa, qué emoción. El invitado naufraga en su canción. Es un interminable, no acabará. Y siempre París nos quedará. Esto es otro rollo, ya lo verás. Con un final feliz te conquistará. Esto es otro rollo, míralo bien. En la pantalla todo cambiará también. Y es que en el año 1996 llegaría a las pantallas la primera adaptación cinematográfica de las aventuras de la Fuerza de Misión Imposible. Un grupo de agentes secretos será asesinado en el transcurso de una operación en Praga. Su único superviviente, el agente Ethan Hunt, deberá descubrir quién y por qué asesinó a sus hombres y de paso limpiar su nombre y salvar a su familia. Para ello deberá recurrir a un grupo de agentes que ha sido repudiado por la agencia. Si usted o algún miembro de su fuerza de Misión Imposible es capturado o muere, la Secretaría negará tener conocimiento de sus acciones. Esta cinta se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte, Jim. La Paramount Pictures se hizo con los derechos de la serie Misión Imposible comprándoselos a Desilu Productions, la productora de la actriz Lucille Ball, nada más terminar la 7ª temporada de la serie. Durante muchísimos años trataron de realizar una adaptación al cine, pero esta nunca llegaba a buen puerto. De hecho, no sería hasta que Tom Cruise, que era un fan desde niño de la serie, mostró interés por llevar esta película al cine cuando el proyecto cobraría fuerza. Tom Cruise pretendía ejercer como protagonista y como productor, dado que había creado en ese momento su productora, la Cruise Wagner. Le parecía que era el proyecto perfecto para poner en marcha su productora, porque tenía todos los elementos que hacían que pudiera ser una película divertida, una película llena de suspense y sobre todo una película con éxito en taquilla. Así, en el año 1993, mientras rodaba la película La Tapadera, comenzó a desarrollar el proyecto. La Paramount quería mantener el presupuesto de la película en torno a los 50 millones de dólares, pero Tom Cruise solicitó 70 millones. Tras una dura negociación, la Paramount cedió bastante y asignó 62 millones de dólares al proyecto, que realmente alcanzarían los 80 con los gastos para publicidad. Tom Cruise, para poder garantizar quedarse en presupuesto, renunció a cobrar ningún sueldo por la participación en la película, pero se reservó un porcentaje de beneficios en taquilla, lo cual no le salió mal, dado que llegó a ganar 70 millones de dólares por su participación en esta película. En el Hotel Drake de Chicago. ¡Qué sacrificio! Servicio de habitaciones todo el día. Coche con chofer. Una cuenta de gastos enorme. El pobre se está ablandando con la edad. Sí, ya lo veo. Se ofreció en primer lugar la dirección de la película a John McTiernan, al director de La Jungla de Cristal, pero por varias desavenencias con Cruise terminó saliendo del proyecto. Pasó el relevo a Sidney Pollack, que estuvo durante varios meses trabajando con un par de guionistas, con William Huyck y Gloria Katz, conocidos por el guión de Indiana Jones y el Templo Maldito, pero tampoco llegó a buen puerto esta segunda escritura. En ese momento la película Carlitos Way, traducida maravillosamente al español como Atrapado por su pasado, había dejado a Brian De Palma en una difícil situación, con lo cual estaba obligado a conseguir un éxito de taquilla. Para buscarlo decidió cambiar de agencia de representación y se fue a la Creative Artists Agency con Michael
Ovich, el cual le dio rápidamente la oportunidad de que pudiera dirigir Misión Imposible. Tom Cruise en ese momento se había dado cuenta que Sidney Pollack realmente estaba mucho más centrado en el remake de Sabrina que en la producción de Misión Imposible y estaba pensando en cambiar de director. La llegada de De Palma le dejó al actor vía libre para cambiar al director, darle al director una serie de sugerencias y ponerse a trabajar con los guionistas para cambiar la orientación del proyecto en enero de 1994. El guión en aquel momento estaba situado en los Estados Unidos. Fue precisamente De Palma quien sugirió que la historia estaría mucho mejor si la llevaran a Europa. Pero una vez acabado el guión, este no le convenció a nadie y Tom Cruise despidió a los guionistas. Llamaron en ese momento a Stephen Silian, al guionista de Peligro Inminente, para que se hiciera cargo del guión. Trabajó codo con codo junto con De Palma durante 6 semanas, para un guión que el director pretendía arrancar de una construcción como 12 del patíbulo, buscando Tom Cruise a todos los agentes que tenían que trabajar con él por todos los rincones del globo. Su idea era que Jean Reno estaría preso en la India, Ving Rhames estaba en una isla en Irlanda y el primer acto fuera como reclutar a todo este equipo. Las secuencias eran bastante simpáticas, pero el problema era siempre el mismo, que es que si perdían tanto tiempo en este primer acto, se tardaba mucho en llegar a la misión, que al fin y al cabo era el punto central de la película. Además había otro condicionante, y es que el actor estrella de la película era Tom Cruise, y por tanto la película tenía que girar en torno a su personaje 100%. Ante esto, la idea que tuvo el director fue matar a los otros integrantes del equipo al principio de la película. Sobre esa base escribieron un nuevo libreto, se lo presentaron a Tom Cruise después de una reescritura por parte del guionista David Coeb, por la que cobró $1 millón y tras la aprobación del actor comenzaron el rodaje. Lo curioso es que tras dar luz verde al rodaje del guión de Coeb, lo primero que hizo Tom Cruise fue despedir a Coeb y contratar a Robert Towne, un amigo de Tom Cruise que había ya adaptado la película La Tapadera, para que hiciera reescrituras a la medida de los deseos del actor. Creía sobre todo que había muchas cosas de su personaje que deberían ser cambiadas. Con Tom Cruise como absoluto protagonista se tuvo que buscar a los miembros del equipo y al resto del reparto. En un primer momento se pensó en recuperar a todo el reparto original de la serie para matarlos al inicio del film. Tanto Martin Landau como Peter Graves se opusieron radicalmente a este planteamiento y rechazaron participar en la película. Se propuso entonces el papel de Jim Phelps a Al Pacino, a Michael Douglas o a Robert Redford, finalmente recayendo en John Boyd. Sara, tú actuarás de representante de la embajada para con los visitantes de Washington. Establece contacto con Ethan. Jugaréis a esto juntos. No tengo que ponerme. Bueno, confío en tu gusto. Para el papel de Claire se quería tener a una actriz francesa y se probó a varias, siendo la favorita en un primer momento Juliette Binoche. Sin embargo, finalmente se escogió a Emmanuel Bert. El problema era que Emmanuel Bert no tenía un inglés demasiado fluido y tuvo que estar 4 meses practicando con una profesora de diálogo para poder dar vida a su personaje de una manera adecuada. Lo hemos conseguido. Lo conseguimos. Por otra parte, Brian De Palma se había fijado en Jean Reno en las películas Kamikaze y en El Gran Azul, y le ofreció el papel de Krieger. Al parecer, según dijo el actor, las únicas indicaciones que Brian De Palma le había dado era: es un personaje francés, fuma y es un traidor. Si vamos a ir a Virginia, ¿por qué no hacemos una paradita en Fort Knox? Con un helicóptero atravieso el vestíbulo y aterrizo dentro de la cámara corazada. Sería mucho más fácil que entrar en el edificio de la maldita CIA. Ving Rhames fue elegido para el papel de Luther, el hacker informático. Tom Cruise había conocido al actor en el estreno de la película Pulp Fiction y así consiguió llegar a este
proyecto. En principio, además, el papel de Luther era bastante más corto y moría al principio de la película, pero el actor les indicó que por qué siempre tenía que morir el negro al principio de la película. Esto hizo que le dieran una vuelta al personaje y que al final Luther fuera mucho más importante para la trama y de hecho llegara al final con vida. No permitiré que esto salga a la luz. Exacto. Ese será mañana tu trabajo en el tren. Impedir que esta lista salga a la luz. Ving Rhames se tomó muy en serio su personaje y pasó bastante tiempo con la consultora técnica Susan Duetz, un ex miembro del FBI, que le enseñó cómo trabajaban realmente dentro de una agencia de seguridad. Emilio Estevez, amigo de Tom Cruise, acabó siendo el informático que moría al principio de la película, Jack Harmon, pero lo hizo de una manera no acreditada. Se intentó además así el poner un actor conocido para que fuera una gran sorpresa para el público el que muriera nada más empezar la película. Como compensación por su participación en esta película, Tom Cruise hizo un pequeño cameo en la película Arma Joven. También se tomaba a broma su participación la actriz Kristen Scott Thomas, que moría al principio de la película, pero como ya decía, moría en brazos de Tom Cruise, así que merecía la pena. El papel de Max, el traficante de armas, estaba escrito en el guión para ser interpretado por un hombre, pero la amistad de Tom Cruise con Vanessa Redgrave hizo que fuera esta actriz quien daría vida a esta traficante, lo cual fue del agrado del director. El resto del reparto acaba compuesto por Henry Czerny como el jefe de la fuerza de Misión Imposible, Kittredge, Ingeborg Adakkunaite como Hannah, el otro miembro del equipo original de Hunt, y Dale Dye como el agente Frank Barnes. Comenzaron la fotografía principal el 13 de marzo de 1995 y finalizaron el 8 de agosto de ese mismo año, comenzando por las escenas en el Museo Nacional de Praga, que sería reconvertido para la película en la Embajada norteamericana. También se usaron otras localizaciones en Praga como el Palacio Liechtenstein, el Puente de Carlos y el Hotel Europa, donde se darían los interiores del apartamento donde Hunt se va a reunir con Max. Fue idea del propio director, fue idea de De Palma el que se rodara en Praga, dado que era una ciudad que según él se había visto poco en el cine. Una vez completadas las escenas en Praga, a principios de abril del 95, la producción se mudó a Inglaterra para rodar sobre todo en los estudios Pinewood, aunque también rodaron en algunas otras localizaciones de exteriores en Londres, como el Tower Bridge, donde se construyó expresamente un helipuerto para la película, Tate Britain, que es donde se rueda la escena de la familia de Hunt saliendo de los juzgados, County Hall, que se reconstruye como el vestíbulo de la CIA, y el pub Archer, donde acaba la película con esa conversación entre Ethan Hawke y Luther. Los exteriores de la escena del tren de alta velocidad, el TGV, Tren Grand Vitesse en francés, que acontecen en Kent, Inglaterra, realmente fueron rodadas en Escocia, en la Glasgow Southwestern Line entre Newcastle, Dumfries y Hannan. El rodaje se inició sin tener un guión terminado y durante el rodaje Town fue puliendo no solo ya al personaje de Ethan Hunt como le pidió Tom Cruise, sino que fue reescribiendo partes completas del guión, cosa que al director le parecía un tremendo error. El guión era reescrito a diario y se le daba a los actores la nueva versión poco antes de empezar a rodar, y esto ocasionaba todo tipo de problemas. Así que volvieron a llamar de nuevo a David Coeb y este tuvo que volver a cambiar de nuevo el guión para poder tener un argumento coherente. La cuestión es que cada uno de los guionistas seguía en plantilla y trabajaba desde su propio hotel y luego se ponían de acuerdo para llevar un guión coherente al rodaje, lo cual fue una auténtica pesadilla. Al final, David Coeb tuvo que marcharse porque había sido contratado para rodar el efecto dominó y sería Town el que terminó revisando el resto hasta que acabara el rodaje.
Pero es que encima Town no tenía un entendimiento claro con De Palma. El guionista quería eliminar la secuencia final del tren y quería que todo se redujese a una conversación entre los protagonistas en la bodega de equipaje. El director dejó claro que esto era misión imposible y que era obligatorio acabar con una escena espectacular. Al final Tom Cruise le dio la razón al director y se mantuvo la secuencia de el tren. Pero bueno, la producción tuvo otros retos técnicos más curiosos, como por ejemplo el hecho de que el ambiente del Museo de Praga hacía que no se pudieran cablear ni poner iluminación cableada dentro del edificio, con lo cual tuvieron que utilizar un sistema de globos de helio que emitían luz, pero no emitían la suficiente luz como para rodar la escena. Tuvieron que fabricar específicamente 4 globos de mayor tamaño que conseguían dar 8000 vatios de luz y finalmente dieron bastante buen resultado. Como fue bueno el resultado, estos mismos globos se utilizaron en diferentes escenas de la película, lo cual fue una forma revolucionaria en aquel momento de plantearse la iluminación. El mismo problema se encontraron cuando tuvieron que iluminar aproximadamente 3 kilómetros de la orilla del río Moldava para dar la atmósfera deseada a las escenas del inicio de la película. Se necesitaron 2 semanas de preparación y hubo que utilizar 11 generadores diferentes para suministrar energía a cientos de luces. Curiosamente, y aunque no lo parezca, una de las escenas que dieron más quebradero de la cabeza era una aparentemente muy sencilla, que es la escena de apertura en la que Tom Cruise está disfrazado tratando de hacer que un hombre hable. Se rodó de 3 maneras distintas, con 3 iluminaciones distintas, porque el maquillador se quejaba de la iluminación y el iluminador se quejaba de que no iban a tener el efecto deseado. Todo ello con De Palma y Tom Cruise, cada uno por su parte, dándole la razón a cada uno de los integrantes del equipo. La secuencia del restaurante Aquarium se rodó los interiores en los estudios Pinewood y los exteriores en la plaza de la ciudad vieja de Praga. Este restaurante fue completamente diseñado por Norman Reynolds y tiene una de las escenas más recordadas de la película, que es esa escena en la que Ethan Hunt vuela el acuario que daba nombre al restaurante para conseguir salir huyendo. En total había casi 16 toneladas de agua entre todos los tanques, que estaban llenos de peces de plástico. No hubo ningún pez que resultara dañado en el rodaje de la escena y intentaron rodarlo con especialistas. La cuestión era que no funcionaba y finalmente Tom Cruise dijo que haría él mismo la escena a pesar de que no se encontraba cómodo. El director le consiguió convencer de que la escena estaba muy planificada, de que todo iba a salir bien y resultó perfecta. Lo único que sí hubo que doblar fue la huida de Tom Cruise corriendo de espaldas, dado que buscaban a alguien que fuera más rápido que el actor. Para la escena del robo en el cuartel general de la CIA, De Palma se inspiró en el robo de la película Top Capi del 64 y sobre ello aportó sus propias ideas. Una de ellas fue que todo el atraco debía hacerse en completo silencio. Normalmente él decía que en la mayoría de las películas de acción se daba mucho énfasis al ruido y las explosiones y que en esa escena no hubiera ni música ni efectos sonoros sería algo bastante diferente. El espectacular clímax en el tren requirió de 6 semanas de rodaje en el plató 007 de los estudios Pinewood, donde se llegaron a construir 3 vagones a tamaño real. De Palma quería utilizar un tren Eurostar, pero finalmente se consiguió disponer de un TGV gracias a que Tom Cruise invitó a cenar a uno de los grandes directivos de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles franceses. La cuestión era que tenían un problema y era cómo simular la fuerza del viento al estar rodando dentro de un estudio. Probaron con motores de jet, probaron con ventiladores, pero ninguno daba la fuerza suficiente y curiosamente sería Tom Cruise el que llegó a la solución, que era con un simulador de entrenamiento de paracaidismo en el que había hecho prácticas y que daba velocidades de viento hasta 240 kilómetros por hora. Tuvieron que llegar al único simulador de estas características que había en Europa y alquilarlo para poder usarlo en el rodaje. Tom Cruise y Emmanuel Bert tenían más escenas
juntos, pero fueron cortadas porque el triángulo amoroso que quería introducir De Palma en la película no terminaba de funcionar en los pases de prueba y además distraía mucho al público de lo que era una película que debía ser de espías. La película originalmente iba a acabar con Ethan Hunt y Luther charlando en la sala de espera de un avión. Pero 3 días antes de acabar el rodaje, Brian De Palma se dio cuenta de que esto no funcionaba. Habías estado durante toda la película en un tren, en un túnel, en un lugar cerrado, en un lugar ficticio, muy alejado de la vida real. Y decidió que realmente esta escena final de la película debía ser en un pub, debía ser en un sitio mucho más vivo, haciendo ver que existía otra vida fuera de el espionaje. Por eso se cambió y se acabó rodando la escena del pub que terminó viéndose en la película. Bueno, mi madre no conseguía entender cómo la DEA pudo haberles tomado a ella y al tío Donald por una pareja de camellos de los Cayos de Florida. Los efectos especiales del film estuvieron a cargo de la Industrial Light and Magic, que creó unos efectos visuales impresionantes. Hubo hasta 150 planos de efectos visuales en la película y de hecho Brian De Palma llegó a vivir en el rancho Skywalker durante toda la postproducción. El supervisor de efectos especiales que se encargó de esta película no fue otro que John Knoll, conocidísimo por La amenaza fantasma. También se utilizaron algunos otros efectos de las empresas Computer Film Company y CineSight Europe. Obviamente la secuencia con mayor número de efectos especiales fue el clímax en el tren. Para crear la secuencia se sumaron varias técnicas como pantalla azul, miniaturas, CGI, pirotecnia y el uso de cables, dando lugar a una escena que realmente resulta tremendamente realista, incluso vista a día de hoy. Otro efecto visual que sin duda queda genial todavía visto a día de hoy es el del cambio de caras cuando Tom Cruise se quita la cara de Jim Phelps. Se consiguió rodando primero el plano de John Boyd, luego el de Tom Cruise quitándose la máscara que había sido diseñada nada menos que por Rob Bottin y en el mismo eje y tamaño para posteriormente utilizar software de morphing para mezclar la cara de ambos actores. En un primer lugar se le ofreció la composición de la banda sonora a Ryuichi Sakamoto, que lo tuvo que rechazar por motivos de agenda, pasando a ser el compositor designado Alan Silvestri. La cuestión es que a Brian De Palma no le gustó la composición que le presentaba Silvestri, dado que consideraba que era demasiado melódica. Hicieron varios cambios, pero después de unas cuantas sesiones Silvestri fue despedido. Solamente llevaba en ese momento 25 minutos de banda sonora compuesto, contratándose a Danny Elfman, que insistió en mantener el tema principal de Lalo Schifrin, conocido mundialmente por la serie de televisión. De la misma manera se le ofreció a U2 que hicieran una versión del tema clásico de la serie. Bono y The Edge no tenían tiempo para ello, pero Larry Mullen Jr. y Adam Clayton adaptaron la canción de una manera bastante más moderna, cada uno en un entorno distinto, pero ambas versiones le encantaron a De Palma y fueron utilizadas en la película. Como he comentado antes, el rodaje acabó en agosto de 1995, antes del tiempo previsto y gastando menos dinero del inicialmente presupuestado. Curiosamente, George Lucas terminaría poniendo también su granito de arena en esta película, dado que cuando De Palma estaba en el rancho Skywalker con la postproducción y tras ver algunas escenas, le dijo al director que bueno, cuando estaba la famosa escena en la que todos estaban alrededor de la mesa y se les explicaba el plan, una escena que era recurrente en la serie y que sin embargo De Palma no había rodado. Tras la observación de Lucas, llamó de nuevo a todo el reparto y se rodó la escena alrededor de la mesa. Algunos otros reshoots y algunos problemas con los efectos visuales y con partes del rodaje que no habían quedado del todo finas retrasaron el estreno de la película e hicieron que al final el presupuesto llegara a lo esperado. La fecha prevista para el estreno era diciembre de 1995, pero finalmente la película se estrenó en mayo de 1996. Además se estrenó entre rumores de mal rollo entre Tom Cruise y Brian De Palma. Brian De Palma siempre ha negado que esto fuera así, pero
estos rumores se vieron agravados cuando el director decidió que no daría ningún tipo de entrevistas antes del estreno de la película. Cuando se estrenó Misión Imposible lo petó en taquilla. Sin embargo, la crítica sí estuvo algo más dividida. Muchísimos alucinaron con la dirección de Brian De Palma, con la elegancia de las imágenes y sobre todo con la escena del robo, con la escena de la Sala Blanca. Se aplaudió muchísimo el que no fuera una película de tiros y que se hubiera dado mayor énfasis al suspense, a los giros inesperados frente a la acción tan de moda en aquel momento. Sin embargo, algunos otros críticos dijeron que la trama era bastante enrevesada, que a veces parecía más un rompecabezas que una historia fluida y sobre todo hubo muchísimas quejas de los fans de la serie original que no vieron con buenos ojos en qué se había convertido el personaje de Jim Phelps, el jefe del grupo clásico de la serie de televisión, que en esta película acabará siendo el villano. Además, la película fue totalmente ignorada por los Oscars de la Academia, cuando solamente por su apabullante apartado técnico deberían haber tenido algún reconocimiento. En la actualidad, la película tiene una clasificación de la crítica de un 65% en Rotten Tomatoes con un 71% por parte del público, muy similar al 7,2 sobre 10 de IMDb. La cuestión es que, aunque no tuviera el beneplácito de la crítica, demostró que la taquilla lo es todo. Misión Imposible fue un éxito comercial enorme, y eso en Hollywood es oro. La película recaudó más de 400 millones de dólares, a pesar de ese presupuesto de 80 millones, lo cual era todo un bombazo, y la Paramount descubrió que tenía entre manos una franquicia con muchísimo potencial y además en la que tenía a Tom Cruise como protagonista y productor. El estudio y Tom Cruise se dieron cuenta de que claramente podían seguir explotando ese concepto y fueron cambiando de director en cada entrega para dar diferentes enfoques a sus misiones, pero por allí han pasado John Woo, JJ Abrams, Brad Bird, manteniendo esa identidad de Misión Imposible, pero actualizando el enfoque. De hecho, se puede considerar que el tono de la franquicia, el tono de la saga, se empieza a ver a partir de la tercera película y la crítica ha empezado a considerarla mejor. De hecho, Fallout y Protocolo Mortal han sido consideradas como las mejores películas de acción del siglo XXI. De todos modos, también tiene su gran lote de curiosidades, como por ejemplo que fuera la última película de un gran estudio que fue editada en formato Betamax. O el hecho de que la banda sonora de Alan Silvestri, que como he comentado antes acabó siendo despedido, fue reutilizada posteriormente para la película Eraser de Arnold Schwarzenegger. El truco que Tom Cruise, que Ethan Hunt le hace a Krieger ocultando el CD en sus manos como si fuera un prestidigitador, fue hecho realmente por Tom Cruise delante de la cámara sin que existiera ningún tipo de truco visual. Esa no es la lista. Oh, ¿qué te pasa? ¿No conoces este truco? ¿Dónde está? Realmente Tom Cruise realiza dos papeles en la película. Por una parte es Ethan Hunt, el protagonista, y por otra parte es el senador John Walser, este senador al que luego tiene que suplantar en la embajada, pero que antes había estado estudiando mientras aparecía en un programa de televisión. Además, curiosidades de los rodajes: aunque el TGV es un tren eléctrico que utiliza líneas de alimentación aéreas, para poder rodar las escenas y que los actores y el helicóptero no se engancharan con los cables, todo ese rodaje se hizo con una locomotora diésel tirando del tren. Y bueno, resulta curioso que uno de los jefazos de la Paramount invitó al rodaje a Reza Badigi, al director que había rodado más episodios de la serie original. Le invitó a que fuera a ver el rodaje como un poco homenaje a su labor. La cuestión es que habló con Brian De Palma le explicó que su película no tenía nada que ver con la serie y el director decidió no asistir para evitar un encontronazo incómodo. Y bueno, es que hay que reconocer que Misión Imposible es toda una gozada y una de las mejores películas de espías de las últimas décadas.
Tenía un gran guión, tenía grandes actores y sobre todo tenía a un De Palma en la dirección del proyecto que consiguió hacer de un encargo una obra bastante personal. Tomó la mayor parte de las decisiones argumentales y defendió su visión ante todos, incluso ante Tom Cruise. Por eso consiguió que Misión Imposible en esta primera parte era algo más que una película comercial, es una película de autor en la que se ven constantes de la filmografía de Palma. Tenemos el uso de tecnología por parte de los personajes, con esas cámaras y pantallas de vídeo que son un elemento más de la historia, igual que pasaría en la película Snake Eyes. Tenemos también otra constante, que son estas amistades traicionadas. Tenemos a personajes actuando en falsos escenarios, haciendo que otros crean que están viendo algo que realmente no es real, como ocurre en sus películas como Doble Cuerpo. E incluso tenemos los típicos MacGuffin que tanto le acercaron a Hitchcock en sus primeras películas, y que en este caso va a ser el tema del robo de la lista Knock. Va a haber un uso de máscaras, va a haber uso de disfraces, como ocurre en Doble Cuerpo o en Vestida para Matar. Y va a existir la idea de un doble, como ocurre en Femme Fatale. Al final el director llevó la historia de la serie de televisión a su propio universo y creó alrededor de ello un espectáculo impecable. Y es que realmente la película está rodada de una manera excepcional. Los planos son los justos y necesarios, la cámara siempre está en el lugar apropiado y cada plano dura exactamente lo que debe durar. Es una película milimétricamente planeada que Brian De Palma supo brindarnos. Si queremos ponerle un pero, deberíamos ponérselo al tema de la falta de ritmo. Entre la escena del robo de la CIA y la escena del tren, que son los dos grandes momentos de la película, hay un pequeño periodo valle con, bueno, pues algo de lentitud, aunque es cierto que sería necesario para el desarrollo de la trama y de los personajes. Y quizás el punto más débil de esta película sea esta presunta atracción entre Hunt y Claire, que no parece que haya química entre Manuel Bert y Tom Cruise y que resulta bastante increíble. Y hay que reconocer de que a pesar de que esta película sea la que se centra más en el engaño y en el suspense frente a la acción, ni siquiera así llega a ser una digna representación de la serie de televisión. Se convierte en algo muy distinto. La serie jugaba más con el suspense y la astucia para engañar a los villanos e incluso al espectador. Aquí no. Tom Cruise ha convertido esta franquicia en su parque de atracciones particular y está intentando hacer escenas cada vez mucho más estrambóticas. Además, la serie era absolutamente coral, a pesar de que Peter Graves era el protagonista. Cada capítulo podía mostrarnos diferentes facetas de sus acompañantes. En esta saga no, Tom Cruise es el líder y tiene que quedar reflejado en pantalla que él es el centro de toda la acción. De Palma consigue captar momentos geniales y detalles muy significativos con la cámara. Por ejemplo, la escena después del robo, en el que se hace un barrido al camión de bomberos y a cómo están huyendo los implicados en este robo, y vemos cómo cada uno de ellos reacciona de una manera distinta. Luther está preocupado por lo que han robado, Krieg está contento porque ha salido todo bien, y Ethan está serio porque se está empezando a dar cuenta de que hay algo detrás de todo lo que está ocurriendo. La película nos va a dar un sentido del humor bastante escondido, pero bueno, presente, por ejemplo, en el truco de magia que va a hacer Ethan con los discos, el hecho de Jack diciéndole a Ethan que no mastique el chicle explosivo, Kittredge expulsando al informático a Alaska después de su error, o los teléfonos dejando de funcionar cuando Luther va pasando con el inhibidor por su lado. Son pequeños detalles que hacen que se rebaje un poquito el tono de tensión, pero sin dejar de ser una película de suspense. La escena del tren de gran velocidad es una escena de acción impresionante, y además De Palma consiguió en esta película algo increíble, que es una grandísima película de acción en la que no pega ni un tiro ni hay ninguna pelea, lo cual hace que sea un espectáculo único. ¿No le interesaría el cine del Caribe? De Aruba, quizá.
Y bueno, ¿vosotros qué opináis de Misión Imposible? ¿Os gusta esta sobriedad de la primera entrega o preferís momentos más espectaculares? Ponedmelo en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal para más contenido como este y no dejéis de pasar por la sección Canales que me enrollan dentro de mi canal, donde encontraréis canales de algunos compañeros que hablan de cine, incluso a veces mejor que yo. Y como siempre digo, parafraseando a Typical, en el próximo programa hablaremos del gobierno. Muy bien amigos, se acaba la semana, los domingos por la tarde aquí partimos pana. ¿Te lo has pasado bien? ¿Aún te quedan ganas? Roberto te cuenta más movidas raras. Esto es otro rollo ahora, a la cama, a dormir, a ver cine o haz lo que hagas. Dentro de 7 días otra pasada con más pelis guapas para analizarlas. Esto es otro rollo verano, invierno. Esto es otro rollo, aquí siempre despierto. Esto es otro rollo, lo estás sintiendo. La semana que viene hablaremos del gobierno.